I la Policia Nacional ha donat a conèixer 3 operacions amb prop de 144 detinguts només a la demarcació de Tarragona per frau a la Seguretat Social. En l'àmbit estatal, el total de detinguts ha estat de 214 persones. Es tracta d'unes 40 empreses, moltes fictícies, que haurien defraudat més de 2 milions d'euros a les arques públiques. Entre les ciutats on ha actuat el cos policial hi ha Tortosa. Tot plegat ha permès desmantellar trames organitzades mercantils sense activitat real que donaven d'alta treballadors per obtindre prestacions i subvencions fraudulentes de la Seguretat Social amb contractes falsos. Se daba de alta a normalmente ciudadanos extranjeros para darlos de alta en la Seguridad Social y de esta manera hacerlos acreedores a unos beneficios sociales o a unos beneficios económicos, como podría ser la obtención de prestaciones de subsidio de desempleo u otras. Antes se constituía una ficticia entera, desde el principio hasta el final. Y ahora, sin embargo, se aprovecha a veces la estructura de empresas que sí que tienen actividad para empotrar, para meter dentro a trabajadores que son ficticios. Y esto nos complica extraordinariamente el trabajo, todo hay que decirlo, porque cuando comunicamos la baja de un trabajador en Seguridad Social, tenemos que estar muy seguros, racionalmente seguros, de que se trata de un trabajador ficticio y de una empresa ficticia.